levántese, y hoy día hay un día bonito, con ánimo, con energía para enfrentar este lindo día, y hoy día con un programa muy pero muy importante que tiene además un tema trascendental para nuestros niños. Pero antes, como siempre, te invito a que te comuniques con el abogado. Mira, de esta manera lo puedes hacer. Comunícate con nosotros a través de WhatsApp, el +569 4023 8905. Si prefieres, nos puedes escribir a defensaresponde@gmail.com. Y también nos encuentras en Instagram y en Facebook en El Abogado TV. Te esperamos. Entonces hoy día vamos a estar hablando acerca de los padres separados y las visitas con los hijos. Para eso está nuestra querida Begoña Farías, abogada de defensafamilias.cl, que le damos un aplauso. Y también a nuestra querida Viviana Tartakovsky. Hoy estoy experta en tu apellido. Que eres, por supuesto, directora de la carrera de Psicología de la Universidad Bernardo O'Higgins. Bienvenida, Viviana, una vez más a nuestro programa. Qué rico contar contigo. Y hoy día con este tema que habla de las visitas, los regímenes comunicacionales o la también conocida como relación directa y regular. Fuimos a la calle a preguntar acerca de este tema. Mira, veamos las respuestas. ¿Qué significa un régimen comunicacional? Que en la familia haya comunicación entre padres e hijos. ¿Sabe si usted sabe en qué consiste un régimen comunicacional? Que hay que conversar las cosas antes de decidirla dentro del matrimonio, de los hijos. ¿Y usted sabía que los abuelos también pueden exigir establecer un régimen comunicacional con los padres de sus nietos? Sí he escuchado, pero me dan ganas de hacerlo a veces. No lo he hecho porque uno no tiene tiempo de andar en esos trámites. ¿Sabe cómo poder extender un régimen comunicacional o restringir un régimen comunicacional al padre o madre de mi hijo? Es que depende, porque si hay una buena relación entre padres, y yo creo que ahí se puede extender. Si yo tengo un caso que mi sobrina está separada de su marido, pero el niño lo ven día por medio. Un día se queda él con el niño y un día ella. Y son súper abiertos en ese sentido. Si hay una buena comunicación, si hay, es bien para el niño, o sea, bienvenido sea, mientras más se comparta por partes iguales con la mamá, con el papá. Ojalá todos los padres fueran así civilizados, ¿no? Totalmente. Los niños lo pasarían mucho mejor. En todo caso, régimen comunicacional, también conocido como relación directa regular, es lo que nosotros todos decimos visita, ¿no? Así es. Sí. Porque yo debo reconocer que nunca había escuchado el término régimen comunicacional. Me hubieran preguntado en la calle y hubiera dicho la comunicación dentro de la familia. Yo conocía porque antes se hablaba de... visitas. No, pero antes era la tuición, que se cambió por cuidado personal. Por cuidado personal. Claro. Y este término yo eran las visitas, que ahora se habla de relación directa y regular o régimen comunicacional. Perfecto. Cuando una pareja, Begoña, se separa, ¿cuál sería el escenario ideal desde el día 1? Bueno, el escenario ideal cuando ya los padres se separan y toman la decisión de ya no vivir juntos es que adopten acuerdos que se relacionen en definitiva con todo lo asociado a los hijos, a la familia, por ejemplo, pensión de alimentos, cómo vamos a distribuir entre nosotros las cargas financieras, mantener a nuestros hijos, pagar el colegio, los gastos, ¿no es cierto?, que ellos tienen, y cómo también se va a relacionar a que el padre o madre que ya no va a vivir en ese hogar, que ya no va a estar viviendo en el mismo techo con su hijo, cómo se va a relacionar con él, con qué frecuencia, horarios, días, y eso en definitiva plasmarlos en acuerdo, y eventualmente, si no tenemos acuerdo, presentar las demandas que correspondan ante los tribunales de familia para que estas cosas sean reguladas. Esos son los dos grandes temas, las lucas y las visitas. Exacto. Bueno, obviamente pueden haber otros temas patrimoniales, de dinero, pero yo creo que lo relevante se asocia a los hijos. Y lo más común en el fondo, la gente requiere de estas porque cuando uno se separa recién no se puede todavía divorciar, entonces quizá esta discusión material de la casa, el auto y las cosas... Claro, es a posteriori. Que claro, que en definitiva quizás se construyeron durante mucho tiempo, será una discusión quizás posterior, pero hoy lo relevante, y para evitar conflictos, porque ese es el foco, mantener, como se dice, la fiesta en paz y que los niños no lo pasen mal, es regular estos dos temas, ¿no es cierto?, la pensión de alimentos y el régimen comunicacional. ¿Qué tan importante, Viviana, es para un niño continuar viendo al
padre o madre con la que no va a continuar viviendo? O sea, es fundamentalísimo. En términos de su salud mental, es fundamental que sigas viendo al padre o la madre, independiente de cuál haya sido la causa del divorcio o la separación, de alguna forma. Claro, porque ya hay un cambio. Ya hay un cambio. Hay una pérdida del concepto de familia, etcétera. Pero además perder el día a día, que yo creo que es terrible, muy difícil para los dos. Es complejo para las dos, para todas las partes finalmente. Entonces, mientras antes se pueda llegar a una estabilidad en relación a las visitas, es mucho más saludable para ese niño o esa niña. Porque de alguna forma, psicológicamente, lo que más nos estresa son las ambigüedades. Piensa, cuando tú no sabes, por ejemplo, conoces a alguien y no sabes si te llama o no te llama, si está o no está, es terrible. Es lo mismo. Para los niños, niñas, los seres humanos en general, lo que nos estresa es la incertidumbre. Entonces, mientras más certezas tengamos ya, hoy día me voy con mi papá, con mi mamá, y eso se pueda modificar también en relación a las circunstancias que nos rodean, eso va a ser muy fundamental en términos de que ese niño lo pueda vivir de la mejor manera posible. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, si tengo un buen acuerdo con mi expareja y hay una enfermedad, por ejemplo, un niño chico, estoy pensando 5 años, se enferma, lo más probable es que quiera estar con la mamá. ¿Te fijas? Por un tema de apego. Sí. Entonces, ojalá ese papá también tuviera la noción de decir, ya, en esta vez accedo porque estoy primando por el bien superior de mi hijo o mi hija. Y en ese sentido, disculpa, es que también es importante señalar que estas cosas ocurren en la realidad, por supuesto, y se pueden compensar. Si yo ya tengo un régimen comunicacional establecido por una sentencia o en un acuerdo de mediación que se sometió a la aprobación de un tribunal y me toca este fin de semana con mi hijo y me llama la mamá y me dice, oye, mire, el niño está enfermo, lo lleva al doctor, va a estar en cama, ese día tiene derecho a ser compensado. Exacto. Entonces, claro, primero ocupemos el criterio, lleguemos al acuerdo, decir, mira, quizás te tocan a ti 2 fines de semana porque ya se va a quedar contigo otro más y después me tocarán 2 a mí. Y si no hay acuerdo en eso, también se pueden pedir las compensaciones a través del Tribunal de Familia. Perfecto. Entiendo, Begoña, entonces que todo primero parte con una mediación. Sí, mediación familiar para establecer... ¿Se hace en qué lugar? En centros de mediación. Perfecto. Hay centros de mediación que también la mediación es gratuita porque en definitiva hasta cierto rango de ingreso no se cobra en los centros de mediación gratuita. ¿Pero no se necesita abogado para eso? No. Uno va en forma personal a solicitar el trámite y decir, mire, yo soy padre o madre de este hijo y ya no vivo con él, quiero verlo, y lamentablemente con la madre no pudimos llegar a un acuerdo, como comentábamos antes, de plasmarlo quizá en una escritura pública y someterlo al tribunal. Bueno, que esa sería, sería entonces la primera instancia. La primera instancia es que si ellos tienen una buena relación, pueden plasmar un acuerdo, ¿no es cierto? Se redacta por un abogado un acuerdo donde se va a plasmar el régimen, los días, etcétera. Y eso pues se inscribe en el tribunal, ¿no? O sea, no se inscribe, sino que se somete a la aprobación. Perfecto. Yo voy donde el juez de familia y le digo, mire, no fue necesario un juicio, no fue necesaria una demanda, ni siquiera una sesión de mediación. Nos llevamos tan regio que aquí está el acuerdo escrito. Es lo ideal. Yo, en definitiva, se lo someto a aprobación porque el tribunal tiene que visar o tiene que verificar que no es contrario a la ley, que no hay ningún acuerdo que esté vulnerando algún derecho del niño. Y ya con eso le da su aprobación y dice, yo respeto la voluntad de estos padres, qué maravilloso llegar a un acuerdo, esto es obligatorio de aquí para adelante. Ya. Entonces, primero los padres que se sacan un 7 tienen su acuerdo en la notaría, después viene la mediación y si no, ahí ya nos vamos a un juicio. A iniciar una demanda con esta acta de mediación frustrada que indica que yo cumplí el trámite legal, fui a hacer la mediación, pero lamentablemente no llegamos a un acuerdo y por eso vamos a someter nuestro problema para que un juez de familia decida. ¿Cuánto tiempo más o menos puede durar un juicio de visita? Mira, generalmente tiene la misma tramitación, el procedimiento es el mismo que para la solicitud de pensión de alimentos. Entonces, desde que tú presentas la demanda ya vas a poder solicitar un régimen provisorio. Entonces yo puedo decir, mire, quiero ver a este hijo en esta circunstancia, me lo quiero llevar a dormir, desde un día viernes a un día domingo. Siempre nosotros pensamos en los días normales, que los abogados le denominamos régimen ordinario. Pero hay que pensar en las vacaciones, en la Navidad, los cumpleaños, 18 de septiembre, cumpleaños del niño, del papá, etcétera. Sí. Y se hace una solicitud incorporando todos estos antecedentes y por mientras tú dices quiero verlo también mientras se desarrolla este procedimiento y vemos cuál es el mejor régimen para el niño, que me den un régimen provisorio. Entonces aquellos padres o madres que no los han podido ver no tienen que esperar una sentencia definitiva y ya continúan vinculándose durante el procedimiento en la forma, fecha, horarios que establezca el tribunal. Perfecto. ¿Cuánto sería importante, Viviana, que viera el niño, los niños, la familia, al padre con el que no viven o a la madre?
o sea, lo ideal, pero pensando en un mundo ideal que no existe, en el fondo sería que lo vieran lo más que se pudiera. De o sea, por ejemplo, que lo vaya a buscar para llevarlo al colegio. Por ejemplo, hay muchos padres que hacen eso, Hoy que se separan y que, por se ejemplo, incorporan días de la semana. Claro, o van en las tardes y lo ayudan en las tareas, o los van a dejar al colegio en la mañana. Entonces eso hace que para el niño sea mucho más fácil y llevadera la separación, que de por sí, insisto, ya es una experiencia compleja, quizás no traumática si se lleva de buena forma en términos de que sueñe, que lo pase muy mal, porque yo insisto, también muchas veces las personas dicen, mejor no me separo por mis hijos, y se llevan tan mal que al final es un daño mucho peor. Además, para cuando ellos tengan su propia familia. Exactamente, entonces de alguna forma, si yo siento que ya mi relación no da más, es mucho más saludable para los niños decir, esto se acaba, y ojalá poder acabarlo en buenos términos. Claro. El contacto telefónico también es importante. Claro, porque a veces no te tocan, no la andan llamando. Hoy tenemos tanta tecnología. O sea, yo soy súper antitecnológica, pero en el fondo, porque a ciertas edades creo que es muy temprano y está comprobado que pero te pueden llamarlo y decirle buenas noches. No, eso está genial, claro, y que ojalá lo mire y le pregunte dónde está, en qué lugar estás, dónde estás viviendo. Perfecto. Eso es fundamental, porque a veces los papás como que se desaparecen y es como que, hijo, te llamo y no puedo decirte dónde estoy. Y no podemos hablar hasta el próximo fin de semana. Es horrible, mucho. o sea, eso es, ojalá no fuera así. Ya. ¿No? Y también tener presente que no siempre uno tiene que pensar como estábamos diciendo en los fines de semana, porque hoy también se ha avanzado como en pensar que ambos padres tienen que incorporarse en la crianza. Antes, por un tema cultural nuestro, estaba la mamá en la casa generalmente, el papá era más proveedor, salía a trabajar fuera de la casa, pero hoy no, hoy tenemos cuidados personales compartidos, tenemos padres más involucrados en la crianza, entonces también es bueno que se visualice que se pueden solicitar días de la semana. Yo puedo retirar a mi hijo a la salida del colegio, lo llevo a mi casa, hago las tareas con él y al otro día lo retorno al mismo colegio. No tengo por qué llevarlo a las 9, 10 de la noche a la casa de la mamá. Yo mismo me involucro y eso también hace que los padres se vayan dando cuenta de los procesos que van viviendo sus hijos en el colegio, de cómo en definitiva van visualizando también otras necesidades que no se alcanzan a ver a veces en el fin de semana, que es ir a pasar los chanchos también. De todas maneras, porque si no es como que comen rico, en la casa se comen chalpicán, en la casa del papá comen pizza. Claro, entonces como que igual eso pasa por conocer a tu expareja y tener como un criterio de realidad y decir, por ejemplo, a mí me ha tocado ver mamás que dicen, yo no puedo jugar con mi hijo, me cuesta mucho, pero soy súper buena para levantarlo en la mañana, peinarlo. Entonces, claro, ahí ojalá el papá pueda cumplir ese rol, ir una hora en la tarde para jugar con ese hijo. O sea, yo creo que los padres tienen que ponerse de acuerdo hasta en la alimentación. Exacto. O sea, si él comió tallarines, no puede llegar a... Begoña, pregunta cortita. Cuando hace un juicio 2x1, juicio, o sea, visita... ¿Qué es un juicio 2x1? Visita incluido el tema de la pensión. Perfecto. ¿Sale igual de lento, igual de rápido al mismo tiempo? No, porque el procedimiento es el mismo y no se demora más la tramitación porque hay involucradas dos peticiones. Entonces, eso es bueno desde la perspectiva que yo en un mismo documento, en esta misma demanda, voy a solicitar esta pensión. Pero mira, lo que pasa es que aquí hay que tener claridad en algo. El derecho a solicitar la relación directa y regular es del padre o madre que no vive con el hijo. Y el de solicitar pensión es del que vive con el hijo. Entonces, pero al no es que venga no es que venga el PAC siempre. Podría ser una solicitud de pensión y modificación de relación directa y regular si ya se reguló. Y quizás tuvimos problemas en los alimentos. Pero no lo va a hacer más lento. No lo va a hacer más lento y va a ser otro tema que se va a tener que debatir en este procedimiento y sobre el cual el juez también va a pronunciar una decisión. ¿Qué pasa con las guaguas? ¿Una guagua de un año puede ir de visita? Es una buena pregunta, porque aquí solo se aplica el criterio del tribunal, el criterio de los padres, de los abogados a hacer sus solicitudes. Obviamente, si yo tengo un hijo pequeñito, si todavía la mamá está amamantando, hay una necesidad de estar vinculada a la madre que es mucho mayor que quizás un niño de 8, de 9, de 10 años. Entonces, al establecerse el régimen comunicacional, se tiene que considerar. Entonces, lo que se hace habitualmente es que cuando ya son chiquititos, un año y medio, no se van a pernoctar, no se van a dormir con este padre o madre que tiene el régimen. Pero pueden ir por el día al parque, generalmente son más días, pero por horas más cortas, ¿no es cierto? Claro, por eso es muy importante en las edades. Yo insisto un poco en eso, porque es distinto un lactante, que obviamente va a necesitar mucho más de su mamá y la presencia de ella, que un chico que tiene 12 años, donde puede decir, yo no quiero estar con mi papá este fin de semana. Es posible hacer el cambio, un poco lo que decía recién la Begoña. Entonces, a esa edad, ya yo creo que hay que pensar como papás que tenemos que escuchar a nuestros hijos. ¿A qué edad legalmente se escucha?
Es que no es que legalmente se escuche a una cierta edad. El ser oído es un derecho que tiene todo niño en un procedimiento judicial. De distintas maneras, porque lo hacen con dibujos. No, lo que pasa es que se hace una audiencia confidencial en un lugar de resguardo donde no están los abogados, no están los papás, sino que está solo el juez de familia, que por supuesto tiene toda la habilidad y competencias para manejar una conversación con un niño, tienen asesoría de los consejeros técnicos, generalmente son psicólogos, asistentes sociales. Entonces es una conversación, no vayan a creer que es que yo no quiero exponer a mi hijo a una audiencia confidencial si nadie lo va a interrogar. Entonces, en un ambiente lúdico es para visualizar cómo está el niño, le hacen un par de preguntas, si quizás lo pasa bien cuando va y cómo está, pero no es un interrogatorio. Entonces, pero sí tienen derecho a ser oídos. Ahora, qué relevante lo que dice Viviana, que cuando ya uno va creciendo y los niños son más grandes, hay que conectarse con sus necesidades, ¿no es cierto? Los niños a los 12, a los 13 quieren juntarse con los amigos, tienen panorama. Entonces, eso que no obste a que se puedan vincular los padres y madres, pero también respetando y entendiendo que él está pasando por ciertas etapas que a veces hacen considerar modificar estos horarios. Pregunta para las dos, la misma pregunta. ¿Qué pasa con el incumplimiento? Harto con lo psicológico. Sí, yo creo que es lo más importante. El incumplimiento es terrible, porque ahí uno como adulto se pregunta cómo un papá puede no ver a su hijo. Es como que te fijas como que tiene cuando que ver dejan plantado. Claro, lo dejan plantado. O sea, a mí me tocaba ver cada caso como que no llega, el niño llorando, pobrecito, esperando en el sillón 3 horas y no llega. Y eso es terrible. Insisto un poco en lo que planteaba al inicio, como que para el ser humano lo más importante en su estabilidad psíquica y emocional tiene que ver con los vínculos sólidos, con la estabilidad. Entonces, si ya mi papá no llega y esta conducta se hace repetitiva, yo les doy firmado que en la adultez ese va a ser un adulto con problemas emocionales graves. Sería importante entonces que el padre que vive con el niño busque asesoría para saber cómo manejar, porque no va a depender de él que el otro llegue o no llegue. Exacto. Sino que busque asesoría para que el hijo le duela lo menos posible y tenga menos trauma. Y la asesoría en rigor debiese ser para las dos partes, porque muchas veces el papá que no llega no toma conciencia del daño que le genera el no llegar a su hijo, sino que lo hace como revancha para castigar a la mamá porque nos peleamos, porque X o Y. Entonces, de alguna forma, yo creo que evidentemente si eso sucediera, lo más importante ahí es buscar ayuda. Y Begoña, en el tema legal. Mira, yo te iba a decir primero un alcance, que yo creo que es importante la empatía de los padres con los hijos, porque a veces dice, oye, pero yo la avisé que no iba, pero la avisaste un minuto antes, claro, la avisaste media hora antes y el niño ya se programó. Ya se ilusionó. ¿No es cierto? Ya se ilusionó. Entonces seamos responsables en pensar, si ya no puedo ir, no puedo llegar, voy a avisar con anticipación y voy a compensar ese tiempo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo un régimen comunicacional decretado y no se está cumpliendo? Por los dos lados te voy a decir qué es lo que ocurre o qué acciones podemos tomar. Porque puede ser que un padre o madre que no vive con su hijo tiene establecido un horario, unos días, llega a buscarlo y no se lo entrega. También ocurre eso. No está, yo me quedo tocando el timbre, golpeo, escribo WhatsApp, no me contestan, plantón al padre o madre, ¿no es cierto? Que ya no es el niño el que queda esperando. Esa persona puede, tiene que además denunciar y dejar constancia de esta situación. Cada vez que suceda. Entonces, cada vez que suceda, sí, incluso ahora hay facilidad, se puede hacer de manera virtual, para que yo deje constancia y diga, tengo un régimen comunicacional que es el siguiente, y en ese contexto hoy día, siendo X día, a tal hora, no me entregaron a mi hijo para hacer efectivo estos días. Perfecto. Entonces, ¿qué voy a peticionar yo luego de eso? Porque no es solo ir a decirlo, es compensación, ¿no es cierto? Entonces ahí el tribunal va a dictar una resolución que va a premiar a ese padre o madre que vive con el hijo y no lo entregó, a que cumpla el régimen primero. Lo apercibo, señor, porque esto no es un chacoteo, usted tiene que cumplir el régimen porque es un derecho del niño, no suyo. Aquí la voluntad, volvemos a visualizar la necesidad de ponerle en los niños, y después de ese llamamiento a cumplir, si no lo hace, yo puedo aplicar multas, puedo aplicar incluso arresto. Perfecto. Y lo mismo para el otro lado. O sea, si el padre o la madre no vino a buscarlo, yo voy a comisaría y dejo constancia. Y dejo constancia, pero aquí también hay una variación, porque en definitiva lo que yo estoy buscando más que sancionar a ese padre es proteger a mi hijo. Exacto. Entonces, desde esa visión, la ley lo que te dice, señora, señor, si usted tiene a su hijo esperando, este padre o madre que tiene este beneficio no lo cumple, no va a buscar a tu hijo, lo deja plantado, usted puede, acreditando esto en el tribunal, pedir la suspensión del régimen. Perfecto. Porque si en definitiva no lo está cumpliendo, claro, para que seguir con eso. Vamos a ir un pequeñísimo corte y a la vuelta tenemos más preguntas con respecto a este importantísimo tema, sobre todo para nuestros niños. Yo debo como 30 veces mi sueldo. Cuando ya se venía mi jubilación, perdí la pega. Nunca pensé que iba a estar en una situación así, pero no sé, se dio todo súper rápido. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento,
puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Pero yo debo seguir luchando. Yo debo empezar de nuevo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Muy bien, y un pequeño paréntesis que sería importante para que la gente tal vez lo sepa. Cuando uno de los padres va a viajar, ¿cuánto tiempo antes tiene que pedir el permiso? ¿Y qué pasa si la otra persona no le quiere dar el permiso? ¿No puede viajar? Mira, esto es un temazo, es un temazo porque se asocia también a expectativas de disfrutar, como son las vacaciones, y también a un tema de tiempo. Primero, nuestra legislación se contempla que para salir del país tú tienes que contar con la autorización de tus dos progenitores. ¿Hasta qué edad? Entonces, claro, hasta los 18 años. Ya. Entonces, si tú viajas con tu familia, va tu papá, va tu mamá, por supuesto que en Policía Internacional no va a haber ningún problema porque yo voy a acreditar en definitiva que somos con los certificado de pasaportes van nacimiento, juntos, ¿no? sí. Y con un certificado de nacimiento que somos los padres de ese hijo, Claro. ¿cierto? Pero si voy a viajar solo con mi mamá, solo con mi papá, yo necesito una autorización notarial que indique... ¿Cuánto demora ese trámite? No, la notaría es nada. Tú vas a la notaría, se extiende ese documento y te lo entregan en forma inmediata, pero hay que tener claridad que hay que indicar el país de destino, el lugar donde yo voy y cuánto es el plazo de tiempo de esa autorización. Perfecto. Entonces, generalmente hay viajes de estudio y vacaciones. Yo autorizo la salida del país de mi hijo desde el 1 de enero hasta el 15 de enero con destino Argentina y Perú, por darte un ejemplo. ¿Ya? Si ya hay conflictos y el padre o madre que tiene que entregar esta autorización no la quiere conceder, tenemos que solicitar esta autorización en un juzgado de familia, acompañando los antecedentes, por supuesto, que hacen meritorio y conveniente que se otorgue esa autorización. ¿Y esa respuesta cuánto puede demorar? Es relativo, porque va a depender... Hay tanta gente apurada a último minuto que no se le... Porque depende el plazo, porque puede que el otro padre comparezca al procedimiento y se oponga, y eso lo puede demorar más. Pero si no va a este procedimiento y están todos los antecedentes, ponte tú el viaje de seguramente estudio, ahí está el pasaje, va el curso, el alojamiento, o sea, el tribunal va a acceder. Pero si hay otras razones, se tienen que evaluar en otra audiencia. ¿Viajes dentro de Chile no es necesario? No hay limitación porque esto se aplica solo para la salida fuera del territorio nacional. Viviana, ¿te gustaría decirle algo a todos los papás que tal vez están pasando por este proceso difícil, que cuesta ponerse de acuerdo con el ex, que a veces uno tiene ganas de, bueno, de eso mismo? ¿Cómo lo hacemos para tener paciencia y para no olvidar el foco importante que es nuestros niños en el fondo? No, yo insisto que lo clave, que es lo que hemos hablado antes, primero pensar en los derechos del niño. Y parte de los derechos del niño y de la niña es mantener la continuidad, ojalá, de las visitas y de ver a su papá o a su mamá el mayor tiempo posible. Pensemos, insisto, como que la estabilidad es lo más importante. Entonces, de alguna forma, si resguardamos de que el papá no desapareció de la vida de ese niño, eso va a ser fundamental en términos de que no necesariamente una separación sea una experiencia traumática. Claro. Y en segundo lugar... Eso depende solo de los papás. Solo de los papás, claro. De los papás que busquen redes de apoyo. Yo siempre les digo, no agarren al hijo de paño de lágrimas porque eso es parentalizarlo y eso le genera una serie de problemas, no solamente en la niñez, sino que en la adultez. Y ahí tenemos adultos que después tienen problemas para relacionarse con su pareja. Absolutamente. Entonces, eso está absolutamente descrito en la literatura. Y en tercer lugar, como insisto, como yo creo que apoyarse en las redes naturales, porque si no nos vamos a apoyar en nuestros hijos. Y si las redes naturales no resultan, recurrir a los tribunales. Perfecto. Pero no estar solo, porque buscar solo ayuda no lo vamos a profesional. Y Begoña, ¿cuál es la diferencia de la calidad de vida y del futuro de una persona, de un papá o una mamá que toma el tema legal en sus manos y logra un buen acuerdo finalmente? Es un beneficio infinito, porque en definitiva, como porque decía, mucha gente no lo hace, que no sé cuánto me van a cobrar. es que aquí se pierde de vista una ganancia. Claro. Se pierde de vista la ganancia que cuando yo tengo un problema que es familiar e involucra obviamente a personas que yo quiero, con las que tengo vínculos filiales, yo debería profesionalizar esto y sacar este nudo crítico, y si se lo entrego a otro profesional, yo puedo continuar con mi vida, con mis buenas relaciones, y eso es una ganancia. Yo le puedo decir a una persona, si le sabe que no se preocupe, usted ya me dio todos los antecedentes, yo voy a contactar en definitiva a su pareja, a su marido o al abogado que él tenga, y lo vamos a resolver nosotros los profesionales. Exacto. Ustedes continúen con su vida relacionándose como padres. Y no le quitas el derecho a tu hijo a ver al padre con el que además, no vive, cuando ya tienes apoyo profesional, sabes a qué te enfrentas, te da tranquilidad, logras entender, ya no tienes miedo de qué va a pasar y cómo me va a perjudicar, y eso también te da tranquilidad. Y una madre y un padre tranquilo, un niño tranquilo, más tranquilo. Claro, por supuesto. Muchas gracias, querida Viviana, está muy linda hoy día, que tenga una linda semana. Y usted, Begoña, ya sabe, hoy día te espera Jimena.
Me espera Jimena, vamos a ver. Jimena, mira, venga. Gracias, Vivianita, que te vaya muy bien. Y Jimena nos mandó un WhatsApp al más 569 40 23 89 05 y dice: mi hija sufrió por mucho tiempo abuso en su colegio por parte de un profesor. Cuando me contó, hice la denuncia, pero no tenía abogado y no me dieron una buena solución. Jimena, qué complejo el tema y lo peor de todo es que es bastante común. Es bastante común y eso también habla de lo que estábamos conversando antes respecto a la necesidad de buscar ayuda profesional. Primero, entender que la mayor protección tiene que venir por ese hijo. Entonces, claramente, si esta situación se mantuvo en el tiempo, lo más importante es desplegar todas las conductas para darle protección. Claramente que ya no esté en ese entorno, en ese mismo colegio, pero también buscar apoyo profesional, porque en definitiva aquí pueden haber otras acciones que tomar, ya sea en contra del mismo profesor o del establecimiento educacional, solicitando sanciones o eventualmente incluso una indemnización si es que se afectó también a este niño, más allá de sancionarlo por una conducta, claro, que entiendo que es la situación que está describiendo. ¿La denuncia se hace dónde? O sea, tiene su procedimiento estipulado, Lo que pasa, ¿no? es que uno puede hacer denuncias en definitiva ante la institución que corresponde, porque aquí no sabemos si es un establecimiento público o privado, ¿no es cierto? Pero se puede hacer denuncias, por supuesto, al Ministerio de Educación. Pero tiene un protocolo, porque la sensación que es como una denuncia y como que queda ahí. Es que lo más probable es que ella ha hecho la denuncia en el mismo colegio. Entonces quizás el establecimiento el que no tomó las medidas en contra de ese profesor que cometió esa situación de abuso. Claro, porque una cosa es el protocolo que tiene el colegio en sí, que todos los colegios y los establecimientos educacionales deben tenerlo. Pero cuando uno hace una denuncia ante una institución pública que, por ejemplo, está supervigilando este establecimiento público, por supuesto que existen procedimientos administrativos, sumarios, son investigaciones sumarias en definitiva para determinar si eso ocurrió o no. Por supuesto el profesor va a tener derecho a decir y expresar cuál es su lo que pasó, claro, si efectivamente ocurrió o no el hecho, y desde eso va a tener una resolución y se pueden tomar sanciones que pueden llegar incluso hasta la destitución de este docente si es que efectivamente se comprueba que eso fue así. Y eso tiene que ver entonces también, como tú hablabas, incluso un pago monetario por parte del victimario. Lo que pasa es que ¿eso ya es a través de una querella? Claro, o también podría porque ser eventualmente si yo ya siento que esto fue una situación que escaló, yo tuve que incurrir en gasto porque tuve que llevar a mi hijo al psicólogo, en definitiva se provocó un daño moral, yo eventualmente también puedo ejercer acciones civiles para obtener una indemnización. O penales incluso. Que repare esto, claro, pero es que no sabemos qué tipo de abuso. Entonces también podríamos hacer una denuncia por supuesto, ante la Fiscalía, el Ministerio Público, la Policía, si ya este abuso tuvo otra connotación, como por ejemplo un abuso sexual o abusos que constituyan un delito. Begoña, ¿todo esto que hemos hablado es siempre a través de un abogado o una denuncia se puede hacer sin abogado? No, las denuncias las podemos hacer en forma personal, ante Carabineros, ante la Policía de Investigaciones, ante la Fiscalía. ¿Para qué necesitamos un abogado? Quizás para el juicio, pero no para ir a denunciar. Y para que repare el daño. Muchas gracias, Jimena, por tu confianza y un besito gigante a tu hija. Nos vamos a un pequeñísimo corte y ya volvemos. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento, puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho. Y si usted tiene un problema como por ejemplo el tema del régimen comunicacional, visita, etcétera, también se puede acercar a defensafamilias.cl y a los abogados que pertenecen a Defensa Familia a lo largo de todo Chile para por último buscar una orientación. Hacer una consulta, informarse, saber a qué tiene derecho y qué se puede hacer. Ahí estamos viendo entonces defensafamilias.cl, el teléfono 600-571-9300. Gracias, querida Begoña, además porque nos explica de manera tan clara que uno logra como entender. De todas maneras vamos a seguir hablando muchísimos temas para poder ayudar a la familia, a la gente que necesita orientación. No, gracias a ustedes por la invitación, además que son temas súper entretenidos y vigentes. Muy bien, gracias mi querida preciosa. Siga por supuesto por la compañía de Hola Chile aquí por las pantallas de la red. Nos vemos. Chao, chao. Yo debo hartos millones. Debo 70 millones de pesos por un mal negocio que hice. Tengo 2 hijos, uno de 10 y otro de 18. Y los mantengo solita. Tener una pyme no es tan fácil como uno cree. Si estás sufriendo las graves consecuencias del sobreendeudamiento,
puedes acogerte a la ley de quiebra para las personas y cambiar un yo debo plata por un yo debo salir adelante. Yo debo buscar ayuda. Y sé que puedo. Defensadeudores.cl. Tu tranquilidad es un derecho.